Dentro de nuestro programa de inserción laboral trabajamos, lo ha hablado antes Miguel, la metodología del empleo con apoyo y sobre todo también itinerarios personalizados de inserción, que veréis la diferencia entre lo que son los servicios de intermediación laboral a lo que es un itinerario de inserción laboral, que creo que es lo que es más efectivo para la inserción laboral de las personas con daño cerebral adquirido, ¿vale? Anteriormente, Adacea, cuando no tenía el programa de inserción laboral, sí que tenían casos de personas que demandaban o que a nivel profesional se consideraba que podía haber un objetivo laboral, pero como no teníamos un servicio estructurado, lo que hacíamos era derivar a otras entidades, también de personas con discapacidad, pero discapacidad a lo mejor genérica. En nuestro caso, en Alicante, trabajábamos y seguimos trabajando mucho con COCENFE, con Inserta, pero nos dábamos cuenta que, claro, las características del daño cerebral, con sus secuelas visibles y sus secuelas no visibles, hacían que la intermediación laboral no fuera, o sea, no se consiguiese correctamente, ¿no? A lo mejor se conseguía la inserción, pero luego era frustrante porque no se podía mantener en el tiempo esa inserción. Entonces, de ahí la necesidad de generar un programa específico y especializado en daño cerebral adquirido. Esta parte os la ha explicado Miguel antes, pero creo que va a explicar muy bien el origen de la importancia del empleo para una buena rehabilitación y para una buena inserción de la persona con daño cerebral. El impacto que tiene una lesión que sobreviene en cualquier persona afecta en su calidad de vida. Afecta en estas 6 esferas, alguna otra me habré dejado, pero bueno, yo he puesto estas 6 porque realmente están todas conectadas. O sea, lo primero que pensamos cuando a alguien le viene el daño cerebral es a nivel de salud. Hay unas funciones que o bien se pierden o bien se modifican. A nivel de condición y de conducta también existen. Pues hay una fatiga, las funciones ejecutivas se ven limitadas, la velocidad del procesamiento. Bueno, todo esto lleva a la persona a, por un lado, reducir o incluso desaparecer sus relaciones sociales, interpersonales, o sea, hay una pérdida de roles en ellos, la afectividad cambia, a lo mejor las relaciones de pareja cambian, empiezan a haber un aislamiento social. Todo esto, si le unimos que hay una pérdida de trabajo, que en muchos casos el trabajo es lo que nos da que nos podamos relacionar, que podamos ampliar, que nos sintamos parte de algo, realizados, etcétera, pues hace que el bienestar social también se vea afectado. Es decir, baja autoestima, autodeterminación, la apatía, depresión. Y bienestar material, obviamente, si pierdo el trabajo, pierdo ingresos económicos o se reducen, porque a lo mejor no lo pierdo porque tengo una incapacidad, pero se reducen los ingresos económicos. Incluso muchas veces en la familia, una persona de la unidad familiar tiene también que reducir sus ingresos por el rendimiento del trabajo porque tiene que cuidar a la persona que ha sufrido la lesión. Pero es que a la vez tenemos que invertir, o sea, además de tener pérdidas de ingresos, tenemos que invertir en nuestra rehabilitación, en los productos de apoyo que ha hablado antes Miguel, etcétera. Todo esto, al final, ¿qué hace? Que la persona, por eso pongo el yo ahí tan llamativo, al final el autoconcepto de la persona se ve afectada. O sea, hay un antes y un después, hay una ruptura con lo que yo era y con lo que soy ahora. Y lo que soy ahora ni lo tengo asimilado, ni lo tengo aceptado y seguramente esté desconcertado de hacia dónde puedo ir. La situación laboral de las personas con daño cerebral a día de hoy, estos datos son, si no me equivoco, del 2020, si no me equivoco. Más de 138.000 personas con daño cerebral adquirido están en edad laboral, ¿vale? Esto significa, yo vengo de Alicante, pues un poquito menos de la población de Alicante tendrían daño cerebral y estarían en edad laboral. Y solo el 17.000 personas de esas trabajarían. ¿Qué hacemos con los 121.000 restantes? ¿Los dejamos en el limbo?
Eso creo que ni éticamente está bien, ni creo que es una labor de lo que propuso ADACEA, que es generar un programa de inserción laboral específico para daño cerebral. Alarmante también es que no cuentan con un apoyo especializado para empezar a buscar empleo o para, una vez que haya una inserción laboral, contar con lo que... Voy a hacer mucha referencia a Miguel porque es verdad que es que la mitad de cosas que ha dicho Miguel son las que nosotros coincidimos, pero el apoyo con empleo lo ha hecho Pepa también. El empleo con apoyo, el asistente personal, etcétera, son recursos especializados que la persona necesita no solo para buscar el empleo, sino para mantenerlo, para adaptarse en el empleo y poderlo después mantener. Ahora, vale. ¿Qué hay que tener en cuenta para implementar estos programas? Bueno, básicamente, y es algo en lo que al principio hay que trabajar mucho, es el reconocimiento por parte de la persona de su situación. Persona, familia y entorno. A veces la persona sí que está concienciada y es la familia un poco la que pone las barreras o el obstáculo, o no, al contrario, a veces la familia impulsa y la persona todavía no está preparada. Y luego el entorno. Hay un proceso de aceptar el cambio. Imaginaros, os pongo en situación, yo soy trabajadora social, me sobreviene una lesión y tengo que dejar de ser trabajadora social porque mis capacidades que se han visto afectadas a lo mejor no son funcionales en mi puesto y me tengo que dedicar, pues no lo sé, lo que sé, a reponedora en un supermercado. Pues yo tendré que tener un proceso primero psicológico de aceptar ese cambio y luego de aprendizaje en ese puesto. Si eso no se da, si ese proceso, si no se trabaja en esa aceptación al cambio, tampoco va a ser efectivo que salga bien la inserción laboral. La importancia de la rehabilitación y el entrenamiento laboral. Es verdad que en la fase crónica, que es en la que trabajamos nosotros, se sigue dando la rehabilitación para conseguir la funcionalidad de la persona y nosotros en el programa laboral lo que intentamos es que esa rehabilitación vaya dirigido al entrenamiento laboral y los pongamos en situaciones lo más cercanas a tareas laborales, ocupacionales. Y por último, y lo decía Pepa, necesidad de sensibilización social. O sea, podemos hacer el trabajazo previo, pero si luego una empresa, una institución pública no nos abre las puertas, pues ya está. Ya estamos frustrados. La persona, los profesionales que vamos detrás, las familias, y no es efectivo. Os presento el equipo, porque yo soy la que doy aquí la cara, pero bueno, el trabajazo lo hacen mis compañeros. Hemos hablado de la importancia de la rehabilitación y hablamos de la importancia de un equipo interdisciplinar. De hecho, seguramente aquí nos falten más profesionales, pero bueno, bastante que tenemos 4, no nos quejamos. Pero bueno, trabajo social, que miramos la parte más la parte de analizar el previo al daño cerebral, el posterior al daño cerebral en cuanto a experiencia laboral, en cuanto a formaciones, pensiones que pueda cobrar y que sean incompatibles. Se hace un buen análisis para luego poder hacer una buena orientación laboral. Mi compi Paola, terapia ocupacional, se encargan, por un lado, lo vais a ver después, pero os lo explico y luego si no lo paso. Ellas hacen al principio, cuando reciben a la persona, una valoración de las capacidades, porque sin esa valoración de capacidades no sabemos hacia dónde puede ir la persona. Hay personas que vienen y tienen esa aceptación y ese conocimiento de cuáles son sus déficits y lo expresan, pero hay personas que no. Hay personas que no les pasa nada. Entonces, claro, hay que hacer un trabajo previo, una valoración, analizar bien qué capacidades se han visto deterioradas, pero también qué capacidades pueden ser rescatadas para luego hacer una buena orientación laboral. Y luego también que estas valoraciones luego van a un informe que tienen dos finalidades. Uno, la mayoría de nuestros usuarios están en un proceso de incapacidad laboral.
Por lo tanto, si hay que aportar información a la Seguridad Social, se aporta a través de este informe. Pero luego, por otro lado, esos informes nos ayudan a que cuando hay un contacto con una empresa o una administración pública, ese informe va con orientaciones y con pautas para que sepan adaptar el puesto, la tarea o incluso ubicarlo donde la persona pueda ser más funcional. Y luego está mi compi Dani, que hace el empleo con apoyo y aparte hace talleres grupales, ¿vale? Hemos hablado que trabajamos con la metodología de itinerarios personalizados, ¿vale? Al final son itinerarios que duran mucho en el tiempo. O sea, es muy raro que una persona entre al programa y en 2 meses o estemos buscando trabajo o lo haya encontrado. ¿Se han dado casos? Sí, porque es verdad, lo hemos dicho, no todas las personas que vienen están en la misma situación. Hay personas que vienen con secuelas muy leves y que vienen con mucho trabajo previo y nos es más fácil, pero la mayoría, los itinerarios son costosos en tiempo, en profesionales que empleamos, pero merecen la pena. Entonces, nosotros lo que hacemos en los itinerarios, lo primero es en Alicante con la red de otras entidades o administraciones públicas que puedan ser los que detecten qué personas con daño cerebral tienen como interés o como inquietud la inserción laboral y que nos lo deriven. Aquí entramos también con las clínicas de rehabilitación. Por otro lado, como se ha hablado antes, valoramos las capacidades y el nivel de empleabilidad de la persona, diseñamos ese itinerario, porque no es lo mismo una persona cuyo nivel de empleabilidad sea bajito y por tanto tengamos que hacer muchísimas más acciones encaminadas a aumentar esa empleabilidad, por lo tanto el itinerario va a ser mucho más largo en el tiempo que una persona que tenga un nivel de empleabilidad alto, que a lo mejor simplemente tenemos que ir a la búsqueda activa de empleo. El punto 4, que lo tenéis en azul porque es en lo que yo me voy a centrar en concreto hoy, es la formación en entornos laborales con apoyo y empleo con apoyo. Os he comentado al inicio que nuestra metodología es empleo con apoyo. La intensidad que le ponemos, la que el usuario necesite. A lo mejor el empleo con apoyo es el primer día o los 2 primeros días, nada más. Pero hay personas que a lo mejor necesitan que estemos un mes yendo con ellos, o hay personas que necesitan que vayamos solo al final de la mañana porque hemos detectado que ahí es donde tiene la fatiga y donde tenemos que estar. Entonces nos adecuamos un poco a ello. Y la formación en entornos laborales os va a sonar a prácticas laborales, pero ahora os voy a explicar la diferencia de que para nosotros no son prácticas, sino es todo el trabajo que hemos hecho en la asociación, que lo hemos hecho en un entorno protegido, en despacho, con unos profesionales que conocen, que nos conocemos, que tenemos confianza, sacarlo a un entorno ecológico, es decir, sale fuera de un entorno protegido y esto es la vida y vamos a ver cómo empiezas a convivir con la vida. Y luego, seguimiento gradual, por supuesto, siempre estamos haciendo un seguimiento. Cuando retiramos ese apoyo, el seguimiento tiene que estar presente, tanto con la persona como con la empresa o institución en la que esté y, si es necesario, con algún familiar. Vale. La formación en entornos es beneficioso para tres partes, principalmente para la persona. Al final, Miguel lo ha dicho, que ya lo estoy viendo por ahí, Miguel ha dicho, la persona, autoestima, bueno, y hemos hablado al principio, ¿no? De todo cómo cambia la calidad de vida de la persona. Imaginaros si esa persona que ha salido del mercado laboral durante 2 años, de repente, con un contrato de trabajo y a la oficina, de un empleo, o sea, de un entorno protegido que ha sido a la CEA, con su trabajo con la terapeuta, con la neuro, lo metemos a trabajar, al ritmo de trabajo, sin previamente haberlo acercado a ese entorno, sin la presión de un contrato de trabajo, sin la presión de unos objetivos que cumplir. Esto nos facilita, a la persona le facilita convivir personas, secuela y tareas. O sea, al final la persona no es la misma persona que hace 2 años cuando sí que trabajaba. O sea, es que ha estado 2 años fuera del circuito, vuelve a entrar y vuelve a entrar siendo otra persona diferente. Entonces, vamos a ir acercando a la persona poco a poco a las tareas
a lo mejor no con jornadas laborales altísimas, pues simplemente que vaya 2 horas, que le den tareas, ver cómo interioriza esas tareas, cómo las va realizando. Esto le va a beneficiar porque va a coger habilidades técnicas, pero también sociales de cómo relacionarse con un equipo de trabajo. Al final, esta es la parte parecida a las prácticas laborales, ¿no? Las que adquieres cuando vas a unas prácticas, pero este previo es lo que va a hacer que luego, cuando haya una inserción laboral con unas responsabilidades o es que no es presión, pero bueno, al final lo que tenemos todos en el trabajo, ¿no? Unos objetivos de rendimiento, una funcionalidad, pues que por lo menos ya lo lleve y pueda mantener en el tiempo ese empleo, porque de verdad que es que a veces pasan la entrevista, se ponen a trabajar y al mes se ve que no es funcional, y no es porque no sea funcional, es porque por un lado la empresa no ha sabido darle las tareas como debía de dárselas, y la persona a lo mejor no ha tenido el previo para saber qué estrategias o qué adaptaciones tenía que emplear en cada tarea. Esta formación para las empresas y la administración pública, sensibilización, conocer el daño cerebral. Es muy fácil conocer las secuelas físicas del daño cerebral. Bueno, fácil. Se ven a simple vista, estamos como más sensibilizados, más concienciados en que eso existe, pero las secuelas cognitivas, conductuales, emocionales, sensitivas, que no se ven, no, o sea, no, si nadie ha convivido con una persona con daño cerebral, no tiene por qué entenderlas. O no debe, o sea, o no las entiende, y es nuestra obligación hacérselas entender. A mí a veces me cuesta entender ciertas secuelas. Me cuesta entender ciertas secuelas. Imaginaos una persona que no convive con el daño cerebral. Entonces, es una oportunidad para estar en la empresa, que pierdan el miedo, porque muchas veces cuando pasamos las pautas o nos reunimos y empezamos a decirle: mira, pues esta persona, que cada hora o cada 50 minutos haga una pausa de 10 minutos, salga, ande y regrese. Se te quedan mirando como diciendo, esto no va a ser funcional. Claro, es que sí que va a ser funcional. Seguramente sería funcional para todos los trabajadores, no solo para esta persona. Pero al final hay que sensibilizar, y nos da la posibilidad de que la empresa conviva con la persona con daño cerebral y pierda o rompa ese estigma y diga: ah, pues sí, 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 son funcionales, sí, pues, si trabajan, si sacan el trabajo adelante. Y luego la parte de formarlos a ellos también en adaptaciones, ¿vale? Y en estrategias. A mí me ha pasado lo que comentaba antes Miguel. O sea, nosotros hemos estado en una administración pública y han llegado y le han dicho: yo entiendo, o sea, al final nuestro ritmo de trabajo entiendo que es alto, y tú dedicarle más tiempo o ir con más paciencia cuesta, pero llegar y decirle: tienes que hacer no sé qué, no sé cuándo, de verdad. Y, y claro, y decir, tienes que enseñar primero a la persona a que sepa decir: un momento, para un momento, voy a apuntármelos. La manera de que esa persona también empiece ya a expresar qué estrategias, qué adaptaciones necesita. Pero luego también es la oportunidad para decirle a la persona: no, tarea por tarea, primero una tarea, cuando la termine le damos otra, y ir dividiendo también las tareas. Y luego, para nosotros a nivel profesional, tenemos aquí a Edith de FEDACE y Noelia. O sea, al final, desde la Federación Nacional, lo que queremos es que el daño cerebral esté vinculado al empleo. O sea, creo que hasta el momento se pensaba que las personas con daño cerebral no pueden trabajar, y es que cada día nos encontramos con personas con secuelas leves y muy funcionales para poder volver a trabajar. Hay que dedicar tiempo a prepararlos, simplemente. Entonces, eh, para nosotros todo esto nos sirve para seguir avanzando, porque es verdad que consideramos que hay poco, que a veces nos encontramos con situaciones que no sabemos ni qué estrategias emplear, y empezamos a hablar en equipo, probamos una cosa, a ver si funciona, si no funciona. Entonces, es una manera de innovar, de ir avanzando, de analizar qué es lo que vamos necesitando y de ir creciendo en el empleo.
Estos 3 casos son 3 casos que han pasado por esta formación en entornos laborales. Aquí los resultados que nos encontramos son desde muy bonitos hasta un poco duros y otros pues menos duros. Pero, por ejemplo, en el primer caso, los primeros casos son 2 casos que pues había un perfil de peluquería previo a la lesión y su objetivo era, tras la lesión, continuar con su peluquería. Ella tenía, bueno, tiene afectada la mano izquierda, que es su mano dominante. Entonces, bueno, invertimos bastantes meses invirtió ella con muchísima fuerza de voluntad, muchos meses en ver si su mano cogía la fuerza y la velocidad que necesitaba, o si conseguía esas estrategias que hicieran que fuese funcional cuando fuese a pedir trabajo a una peluquería. Y en el caso de Nico, él ha estudiado ciclo formativo deportivo y, bueno, pues fue a hacer las prácticas a un campus de verano de actividades deportivas. Y fueron 2 casos donde tuvimos que sentarnos y analizar que la velocidad del trabajo pues no era la que seguramente le iban a exigir en un puesto de trabajo y que teníamos que reorientar hacia otro perfil profesional. Entonces, bueno, pues aquí hay que hacer un doble trabajo: aceptar este nuevo cambio y reorientar hacia otros perfiles profesionales. Pues Nico ha trabajado de reponedor en un supermercado. Nerea ahora está haciendo un certificado de profesionalidad de jardinería que parece ser que le gusta mucho y que en cuestión del manejo de su mano parece ser que no le está impidiendo que realice las tareas correctamente. Y luego, pues el segundo caso son casos que sí que hemos tenido de éxitos. Al final, Karina estuvo en Diputación con tareas administrativas, venía de hostelería, incapacidad, no puede volver a la hostelería. En su juventud, como ella dice, había hecho algo de administración. Entonces intentamos recuperar esa parte y bueno, primero, antes de que se formase, nos fuimos a hacer esta formación en entornos, porque no había parte práctica previa, parte teórica. Salió de allí diciendo: quiero estudiar en una oposición. Y yo dije: igual la hemos empoderado demasiado, puede ser. Pues no, pues ahora está en la Universidad de Alicante, está de secretaria de una de las profesoras. Entonces, pues es de éxito. Y Pablo, pues Pablo también hizo en una asesoría prácticas y ahora lo tenemos nosotros en nuestra recepción trabajando en Alacea. Y los casos de abajo son jóvenes que les sobreviene en la etapa formativa y que seguramente tienen que dejar, seguramente no, han tenido que dejar su formación a medias e incluso no poderla retomar, como es el caso, por ejemplo, de Aarón. Pues nada, tuvieron su primera experiencia, rompieron el miedo que todos hemos tenido en nuestros primeros trabajos, rompieron el miedo. Y los 2 primeros, el tercero todavía seguimos buscando inquietudes, pero los 2 primeros a día de hoy están trabajando también. Mi nombre es Silvia Rosana. Estoy aquí en Alacea porque hace 3 años me dio un ictus, el cual me afectó al lado derecho de la mano, la pierna y también lo cognitivo. Y pues busqué ayuda y donde mejor me dieron una mano fue aquí en Alacea. Sí, de principio buscaba yo rehabilitación, fisioterapia prácticamente, ¿no? Pero luego al llegar aquí a la CEA pues me dieron muchos campos, como por ejemplo tengo aquí informática, tengo terapia ocupacional de la mano, hacemos talleres de manualidades y por ejemplo también hacemos gusi, que es costura. Yo me dedicaba a empleada de hogar.
Y anteriormente en Ecuador, en mi país, pues estudié administración de empresas. Pues a raíz del ictus pues me dieron una incapacidad permanente y el cual estoy en ello tratando de buscar otras alternativas. A través de la SEA me dieron la oportunidad de hacer unas prácticas en Diputación de Alicante, el cual me ayudó muchísimo para mejorar y me gustó mucho, y desde allí decidí retomar la formación mía que yo lo había hecho en Ecuador, y el cual pues hoy en día estoy haciendo un curso de administración de empresas, el cual estoy ahora mismo en prácticas, y pues quiero también retomar el curso número 2 de administración de empresas. Pues me sirvió mucho para tener muchas pautas en cuanto es a la memoria, a la vista, lo cognitivo, y más que todo para tener una satisfacción personal para poder retomar y seguir adelante en mi vida diaria y en mi vida profesional también. Bueno, paso muy... Esto es un itinerario que hemos hecho con Silvia. Silvia ya está en el segundo nivel de gestión administrativa. Y bueno, os iba a poner otro caso que es un caso difícil porque tiene anosognosia, Carlos, entonces no reconoce muchas de las dificultades que tiene, entonces pues a base de intentar que estén muchas formaciones en entornos laborales, porque en despacho no nos es efectivo con él, o sea, lo tenemos que exponer a situaciones donde él sea consciente o tome conciencia de las dificultades que presenta. Carlos, una de las dificultades que tiene es la heminegligencia izquierda, es decir, la parte izquierda para él no existe. Entonces él lo traduce como una estabilidad. Yo estoy inestable continuamente, tengo ansiedad. Eh, Imaginaros a Carlos con problemas de planificación en una formación, era un hall enormemente grande, con unos pasillos, si os dais cuenta, iguales, exactamente iguales, estructurado arquitectónicamente igual. Entonces, bueno, ahí la verdad es que los pasillos. perdón, os pongo este vídeo que es la terapeuta ocupacional, cómo fue viendo ponerle solución un poco a esas dificultades que iba presentando Carlos. Los pasillos. Carlos siempre tiene que empezar por el fondo porque así le quedan los balconcitos estos a su derecha. Seguía poniendo el carro en la entrada de cada portal. Y ahora vais a ver, lo está integrando bastante bien. Sabe que desde este portal lo tiene sin barrer y sin fregar, pero el resto lo tiene ya hecho. Es importante que se empiece siempre desde el fondo para que a él le quede a la derecha, porque los problemas de visión, los peores son en la izquierda. Esto también lo estoy trabajando bastante con Carlos. Ayer fregaba solamente la mitad de su lado derecho. Es importante que tenga alguna referencia a la izquierda. Por ejemplo, él sabe que tiene que llegar a la pared, porque si no, de manera inconsciente no lo va a hacer. Y yo creo que ya está. O sea, así un poco en plan truqui. Es que este vídeo nos lo pasamos entre compañeros porque ese día fue ella a hacer el apoyo, pero al día siguiente puedo ir yo. Entonces nos pasamos estos vídeos así tan caseros. Eh, mm, para que el entrenamiento laboral o la formación en entornos sea efectivo, yo creo que es muy importante personalizar cada formación. No hay dos formaciones iguales, o sea, hay que personalizarlos, hay que analizar muy bien dónde los mandamos, en qué condiciones los mandamos. A veces las empresas me dicen, pues que venga 4 horas, y a lo mejor yo tengo que decir, pues va a ir 2, no va a ir 4. Ya veremos si más adelante puede ir 4, pero vamos a empezar por 2.
Yo entiendo que las empresas, pues ya que tienen a alguien, también quieren acoplarlo un poco a cuando a ellos lo necesiten, pero bueno, a veces es verdad que hay que ajustar bastante el trabajo. El trabajo en red es súper importante. Si al final, lo he dicho antes, si las instituciones no nos apoyan, no tenemos nada que hacer. Si la familia no apoya, no tenemos nada que hacer. Si los profesionales no nos implicamos, o sea, al final es un trabajo en red y creo que es verdad que en Alicante lo estamos consiguiendo porque incluso otros compañeros de otros servicios de empleo con discapacidad, cuando ven que hay una persona con daño cerebral, intentan derivárnoslo, aunque trabajamos conjuntamente. Ellos siguen en esa bolsa de empleo de esa asociación, pero vamos compartiendo información, pautas, nos vamos orientando entre nosotros. Y luego que hay que seguir y hay que hacer mucha innovación metodológica en el tema de empleo y daño cerebral. Y creo que me he pasado mucho de tiempo, ¿o no? No, Vale. Pues ya está, yo concluyo. La formación en entornos nos sirve para activarlos laboralmente, porque la mayoría vienen desmotivados. Sí, quiero trabajar, pero están desmotivados, perdidos, y vienen en situación de inactividad, ni siquiera están inscritos en el Labora. La formación es un facilitador para que cuando haya un empleo mantengamos el puesto de trabajo en el tiempo. No que sea un mes de trabajo y se vayan, que es que eso es frustrante para ellos. Es que cuando eso nos pasa, damos 7 pasos para atrás. Entonces, la formación en entornos nos facilita que luego el empleo con apoyo incluso tenga que ser más corto, porque ellos ya llevan interiorizados qué estrategias le funcionan, qué adaptaciones necesitan. Entonces, incluso en la inserción, el apoyo que tengamos que hacer va a ser mínimo, aunque tengamos que estar, pero va a ser mínimo. Y nada, agradeceros el tiempo que me habéis dedicado y para lo que necesitéis, estoy ahí.